Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre este posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Va perdiendo fuerza en el legislativo, parece, al menos de acuerdo a las recientes declaraciones de algunos legisladores, entre ellos con quien nos conectamos en este momento. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Fausto, muy buenas tardes. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta, un poco lo primero, ¿cómo votó usted el día sábado? A favor. Y ahora usted ha cuestionado el informe, ha dicho que se ha perdido 40 días en la elaboración de este informe, básicamente que les han hecho perder el tiempo. ¿Dónde queda un poco la coherencia? Nosotros hemos dicho de manera clara, le hemos hecho un llamado de atención al presidente de la República para que rectifique todo su accionar de este gobierno. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica, una crisis sanitaria, no se está acrecentando la ola de migración, no existe acceso a la salud, a la educación, vive la gente en zozobra y el presidente de la República tiene que rectificar todos sus errores. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestros votos para que el presidente de la República entre en reflexión y se ponga a trabajar. Vamos nomás de aquí a 15 minutos de la ciudad de Quito a la parroquia rural de Calderón, donde soy oriundo. La gente se está muriendo del hambre. Los jóvenes están pidiendo oportunidades de trabajo. El presidente de la República dijo que en 100 minutos iba a solucionar todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y han pasado ya más de año y medio, ya vamos a cumplir 2 años y el presidente de la República no ha cumplido con los ofrecimientos de su momento en que en campaña lo hizo. Entonces, esto es un llamado de atención para el presidente para que reflexione y se ponga a trabajar por el pueblo, por la gente que más necesita. ¿Pero ustedes creen que la votación a favor en el Pleno de la Asamblea Nacional recomendando a favor de este informe que recomienda el juicio político es un jalón de orejas para el presidente? ¿No hay otras formas que no sean alinearse con el correísmo, alinearse con el Partido Social Cristiano, que hoy por hoy son prácticamente lo mismo, en esta pretensión de, como hemos visto también por parte de algunos otros legisladores, ver la forma de tumbar al presidente? Mire, aquí las cosas hay que decir totalmente claras. Aquí fue un informe que fue elaborado y estructurado por una comisión multipartidista que no ha cumplido con las expectativas. Yo lo he dicho de manera clara. Hemos perdido 40 días. ¿Por qué no presentaron, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como establece la Constitución de la República, con 46 firmas, con 1/3 de los legisladores de la Asamblea Nacional? Eso tenía que haber hecho, presentar las pruebas, anexar las pruebas para poder continuar con el mismo. Aquí no hay que venderle humo, aquí no hay ningún juicio político, aquí no se ha iniciado un juicio político, no hay que mentir a la gente. Aquí se tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico y nosotros somos respetuosos del mismo. Aquí luego que se presente deberá la Unidad Técnica Legislativa realizar un informe jurídico. Posterior a ello, pasar al Consejo de Administración Legislativa. Luego de ello, deberá pasar a la Corte Constitucional para ver si cumple con las formalidades y si existen también esos nexos causales entre la participación del presidente de la República con las empresas públicas del sector, de los sectores estratégicos. Eso tenía que haber hecho la comisión multipartidista. Y por eso, asambleísta, vuelvo un poco a mi pregunta antes de pasar ya a hablar sobre el informe como tal. Usted ha tirado el informe de patojo, que no tiene sustento. Esto aparentemente no pensaba el día sábado y vota a favor. ¿Dónde queda la coherencia? No, como le digo, nosotros hemos hecho con nuestra votación un llamado de atención al presidente de la República. También advertimos que se debería incluir dentro de este informe también la fiscalización, también el control político de los anteriores gobiernos. Pero lamentablemente esta nueva mayoría hace lo que le viene en gana y no cumple con los procesos.
Pero como le digo, nosotros hemos hecho con nuestra votación un llamado de atención al presidente de la República para que rectifique todos sus errores y esperemos que también oxigene su gabinete, que ponga personas que tengan capacidad, que tengan probidad y que puedan trabajar en beneficio de toda la ciudadanía. Desglosando un poco más sobre el informe y tomando en cuenta que ha habido estos dos momentos, en todo caso, respecto de la votación, por un lado el sábado, y ahora lo que se ha dicho respecto a esta pérdida de tiempo. En el informe como tal, ¿qué es lo que usted destaca como para... como un informe sin sustento? Lo ha dicho, un informe patojo, ha dicho usted. ¿Qué es lo más cuestionable de este informe? Porque incluso se trata de un informe que contiene información falsa. Son esos errores que cometió esta comisión multipartidista. Yo lo advertí hace 40 días atrás, un poco más, hace unos 50 días atrás, cuando nosotros iniciamos con este proceso de fiscalización, con este proceso de control político. Habíamos realizado y habíamos solicitado la comparecencia de algunos de funcionarios y exfuncionarios. Tuvimos la presencia y la comparecencia de Iván Correa, el secretario de la Administración Pública, así como también del periodista Anderson Boscán, del medio digital La Posta. Pero lamentablemente, esta nueva mayoría, con la veña del presidente Saquicela de la Asamblea Nacional, inobservando el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el momento de que una comisión especializada u ocasional prevea, conozca, aboque conocimiento, el resto de comisiones no podrían pedir información con respecto al proceso de fiscalización, pero atropellaron la ley, como está acostumbrado el señor de Saquicela, y sin empacho conformaron esta comisión multipartidista. Eso es lo lamentable, hay que contarle las cosas como son. ¿Y para qué lo hicieron? Porque yo me había pronunciado que no solo tiene que ser fiscalizado y realizar este control político solo este gobierno, el gobierno de Lasso, sino también los anteriores gobiernos. Entonces se asustaron. Nosotros íbamos a hacer, como siempre lo ha realizado la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, un trabajo serio, un trabajo transparente, pero ahora lo que vemos es que no se ha incluido algunas comparecencias, como ya lo habíamos indicado nosotros también, de los anteriores gobiernos, y de manera selectiva, sin tener ese nexo causal. ¿Cuál es la participación del presidente Lasso con las empresas públicas, con las empresas públicas de los sectores estratégicos? ¿Cuál fue la participación del señor Danilo Carrera? Desde el nombre estaba mal señalado, porque no debería ser el gran padrino, sino el cuñado presidente del gran padrino, porque hay que recordarle a la ciudadanía que no son sujetos de fiscalización y control político las personas naturales, sí los funcionarios públicos. El señor Cherres, el señor Danilo Carrera, son personas naturales y no podrían ser sujetos de fiscalización, de control político. Y además se han extralimitado, algunos asambleístas no han leído cuáles son sus atribuciones y competencias. Hay que recordarle a la ciudadanía que nosotros construimos leyes y realizamos procesos de fiscalización y control político. Esas son nuestras atribuciones y se extralimitaron pensando que es la Fiscalía General del Estado. Mire, yo no le estoy defendiendo al señor Lasso, ya lo he dicho de manera clara, tiene que rectificar en todo su proceder, en todo su accionar, pero no por ello nosotros, a través de estos procesos mal llevados, el día de mañana, si no se presenta y no se cumple con el debido proceso, con lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, el señor Lasso, el día de mañana lo que va a hacer es ganar en las cortes internacionales y al final de cuentas tendremos que los ecuatorianos, la ciudadanía, la gente de a pie, la gente que paga los impuestos, la gente de la clase media, de la clase obrera, deberá pagar una indemnización porque esta comisión multipartidista o los que pretendan presentar el juicio político al presidente Lasso no lo llevaron de la manera correcta. ¿Qué es lo que usted... Y vamos a tener que indemnizarle al señor Lasso. ¿Y usted ve dentro de la Asamblea?
ha desgobernado dentro de nuestro país. No existe realmente un gobierno en beneficio de la clase popular. Entonces hay que hacer las cosas bien. Siempre hemos sido, la izquierda democrática siempre ha sido respetuoso del ordenamiento jurídico. Bueno, y hay que preguntar primero también qué ala de la izquierda democrática, porque lo propio pasa con Pachacuti. Ya vamos a hablar también de eso. Pero su lectura de lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Legislativo, pierde fuerza esta intención, esta pretensión del juicio político, esta pretensión de tumbarse un presidente por parte de UNES y los socialcristianos. Mira, hay que decirlo de manera clara. En la Constitución están estas herramientas. Hay cómo llevarle a juicio político al presidente de la República si se enmarca dentro del artículo 129 de la Constitución. Hay que ver y establecer de manera clara que existe ese nexo causal si es que el presidente de la República ha atentado en contra de la seguridad del Estado, si es que el presidente de la República ha cometido los delitos de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, los delitos en contra de la administración pública, así como también si ha cometido delitos de tortura, de genocidio, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que plantear un juicio político, si cabe el caso, y si lo van a presentar, preséntalo de la manera correcta. Pero pierde fuerza entonces, jurídico. ¿Pierde fuerza en la Asamblea esta idea? Mire, sí, hay algunas bancadas, como es el Partido Social Cristiano y este noviazgo que tienen con los correístas, que pretenden presentar este juicio político. Yo lo he dicho de manera clara, en el momento que lo hagan y que existan las pruebas, nosotros sí vamos a poner los votos, pero si se sigue con el ordenamiento jurídico correspondiente. Es decir, un poco su lectura también es que en efecto pierde fuerza esta idea dentro del legislativo, y hay algunos legisladores que seguramente ya se bajaron de la camioneta. Mire, hay ya algunos legisladores que en el momento en que se habla de la muerte cruzada, en el momento en que el presidente de la República aplaste ese botoncito, estoy seguro que no van a regresar nuevamente a la Asamblea Nacional y se sumarán esos votos. Yo lo he dicho de manera clara, el pueblo ecuatoriano ya está cansado de la Asamblea Nacional, está cansado de este gobierno. Deberíamos irnos todos a la casa. Ya eso es lo que nos está pidiendo la gente, eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. La falta, más allá de que han existido y se han construido leyes en beneficio, leyes importantes en beneficio de la ciudadanía, no hemos estado a la altura. Realmente hay que hacer mea culpa también nosotros los asambleístas de la Asamblea Nacional. No le hemos cumplido a nuestros mandantes y deberíamos irnos todos a la casa, y eso está pidiendo el pueblo ecuatoriano. Así como también este gobierno no ha cumplido con todos sus ofrecimientos de campaña, más aún cuando se dedicó a pagar la deuda externa. Desde enero a mayo del año 2022 pagó 2.300 millones de dólares, viviendo una crisis económica. El presidente de la República deberá poner en los bolsillos de todos los ecuatorianos, de la clase popular, de la clase media, de los empresarios responsables, de los artesanos, de los ganaderos, a través de créditos con intereses bajos. Presidente, está a tiempo, rectifique todos sus errores. La gente ya está cansada de estos dimes y diretes, de que hay algunos actores políticos que quieren meterse por la ventana para poder gobernar y volver a la teta. Y eso ya no quiere el pueblo ecuatoriano. Ya, asambleísta, lo que quiere la gente. ¿Usted esperaba que votando a favor de este informe, votando el sábado a favor de este informe que ahora cree que es un informe sin sustento, el presidente iba a rectificar? ¿Esa era la forma? Está en la obligación, Fausto, de rectificar. Está en la obligación de reflexionar todas las cosas que están pasando. Y mira, no hay que venderle. Pero quizá no era la forma, confundiendo a sus mandantes, ustedes como asambleístas. Está diciendo la gente que ya se ha iniciado un juicio político. Aquí no se ha iniciado ningún juicio político. Aquí simplemente lo que se hizo es aprobar un informe que, como yo lo he dicho, no ha cumplido con todas las expectativas que se tenía, porque lamentablemente fue de manera sectorial. Solo se quiso irse en contra de este gobierno, cuando también nosotros lo habíamos dicho, debería estar también los funcionarios y los exfuncionarios
de los gobiernos de Moreno y de Correa. ¿De qué sirve destituirle al presidente de la República si estas bandas delincuenciales enquistadas en estas empresas públicas de los sectores estratégicos va a continuar? Los mandos medios, ¿qué se ha dicho de todos los gerentes de estas empresas públicas? No se ha dicho absolutamente nada. Y respecto de las acciones del gobierno, estamos de acuerdo. Hay muchas acciones que el gobierno no ha tomado respecto, principalmente las empresas públicas, de algunos casos de corrupción que no han sido investigados a cabalidad. Hay funcionarios que incluso salieron sin dar ningún tipo de explicación. Pero si tan malo era el informe, ¿por qué votó a favor? Yo le digo, porque realmente se tenía que al señor presidente que entre en razón, y era para que rectifique, y tiene que rectificar este tiempo. Mire lo que decía mi abuelita siempre ha dicho, más vale tarde que nunca, pero hágalo, presidente, póngase a trabajar, ya sálgase de esa burbuja que vive, que le mienten sus asesores. Vaya a territorio, camine por la ruralidad, váyase aquí nomás a Tucucho, a la Roldós, váyase al Tejar, váyase a la Amazonía, vea que la gente se está muriendo del hambre, dedíquese a trabajar, así también combinarle a todos los compañeros asambleístas. Tenemos que ponernos a trabajar, pensar en ese Ecuador justo, en ese Ecuador equitativo. Estas peleas no nos llevan absolutamente a nada. Ya basta del caos, de llamar a la inestabilidad. También este noviazgo que tiene entre Nebot, Correa y ahora también Lasso. Yo siempre he dicho, Lasso, Nebot y Correa es exactamente lo mismo. Parece. Quiere ya la gente. Parece mucho. La gente lo que nos está pidiendo es que nos pongamos a trabajar. En el caso de los asambleístas, a construir leyes, a fiscalizar todos estos procesos, pero de manera correcta, aplicando las normas. Y al presidente de la República que se ponga, que emita políticas públicas en beneficio de la gente. Y parece mucho pedir a nuestra clase política, entiéndase por esto, al gobierno, a los asambleístas, un poco, al menos un poco de coherencia. Asambleísta Jaramillo, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, siempre a las órdenes. Gracias. Ha sido el asambleísta Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, hablando sobre este posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Jaramillo votó a favor del informe el día sábado en el Pleno de la Asamblea Nacional, un informe al que ahora lo cuestiona y dice que ha sido una pérdida de tiempo. Algo de coherencia, pero ha dicho que ha sido su votación para darle un jalón de orejas al presidente Guillermo Lasso. Como insistimos nosotros, únicamente se reclama algo de coherencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.